Excepción y una buena alternativa siempre es acompañarse de Matinal en nuestra casa, porque aquí además analizamos todos aquellos temas, ¿cierto?, que están ocurriendo en nuestro país y que nos competen como ciudadanía, por supuesto. El plebiscito que se viene ya para el 17 de diciembre, el proceso constituyente, el segundo en 2 años en nuestro país además, porque recordemos que se inició prácticamente de inmediato una vez que termina el, proceso, el plebiscito de salida, ¿cierto?, del proceso anterior. Bueno, ayer comentábamos con Edith Venegas la última encuesta Academ, que da cuenta de este 24% que estaría a favor de esta propuesta, ¿cierto?, constitucional, versus el 56% que votaría en contra de cara al plebiscito de salida de diciembre. Misma situación se ha venido replicando prácticamente en todos los sondeos Pulso Ciudadano, Academ, de los últimos meses. Queremos hablar de esta materia con Francisco Medina. Él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Te agradecemos, Francisco, justamente por este contacto. Bienvenido. Hola, no, gracias a ustedes, Camila y Luis. Muchas gracias por el contacto. Bueno, es difícil, Francisco, no caer en temas políticos con esto, porque esto es política 100%, pero claro, no hay hoy día una preocupación o una tensión puesta de la ciudadanía como fue en el proceso anterior, incluso desde la comunicación, desde la misma convención y también por parte del mismo gobierno, que la vez anterior hacía mucha publicidad, muchas campañas, hablaban ellos con respecto, opinaban ellos con respecto a aquello, pero ahora al parecer han estado silentes y eso va mermando también este ambiente o poco ambiente que hay en torno a este nuevo proceso constituyente. Sí, la verdad es que son varios factores los que pueden explicar esta desconexión, este cansancio de la ciudadanía respecto al proceso actual. Bueno, uno, digamos, sin ir más lejos, es probablemente el desgaste electoral que hemos tenido durante el último tiempo, ¿cierto? Con sucesivos procesos eleccionarios en un plazo muy breve. Lógicamente, repercute en el ánimo de la ciudadanía, que hoy día ve este proceso de manera muy lejana, y la verdad, lo que nos dicen las encuestas, por ejemplo, me remito a Academ el fin de semana anterior, es que la gente quiere estabilidad y anhela poder cerrar esto bien, esto pronto, independiente de si eso significa votar apruebo o rechazo, o a favor o en contra, como son las opciones hoy. Independiente de eso, la gente quiere cerrar este capítulo constitucional, y lo ideal, en mi opinión, es que lo cerremos bien, lo cerremos de manera legítima, democrática, como estábamos acostumbrados en nuestro país, ¿cierto? Siguiendo los procesos formales. Y creo que esa es la manera de cerrar este proceso, pero como claro, ustedes bien dicen, hoy hay una desconexión. Un factor, como decía, es el cansancio electoral, pero también uno puede decir que, como bien decías tú, Luis, el gobierno ha tenido un rol mucho más, por decirlo, más disminuido, un rol más tímido, por decirlo así, en la promoción de este proceso, ¿cierto? En la información sobre cuáles son las etapas. La verdad es que la gente hoy día, uno conversa con las personas, incluso interesadas más o menos en política, y no saben bien hacia dónde apunta este proceso, cuál es la etapa que estamos viviendo, qué es lo que viene ahora, qué es lo que está pasando esta semana. Hay una desinformación que es bastante patente, ¿cierto?, en la ciudadanía. Y eso, como decía, yo creo que algún rol le cabe, alguna responsabilidad le cabe al gobierno. Y es evidente que se explica, en mi opinión, por preferencias políticas. El Consejo Constitucional, que está compuesto por 50 personas, la mayoría, la abundante mayoría dentro de ese consejo la obtuvo la derecha, tanto republicanos como Chile Vamos, y naturalmente que eso incomoda en algún grado al gobierno, y ello explica, ¿cierto? Ello explica el desinterés por informar de este proceso, cuáles son los contenidos que se están aprobando, cuáles son las enmiendas que se están votando, en fin. Y yo creo que también entonces ahí hay otro factor que explica esta desconexión de la que hablaban ustedes. Claro, desconexión, desinformación, desconfianza y desinterés pienso, son las 4D que podrían marcar este segundo Mm. proceso constituyente, y es muy lamentable porque esto es algo que es
netamente democracia, participación ciudadana, ¿cierto? Para no hablar de política derechamente, porque es un concepto que aleja, que genera como ronchas, ¿verdad? Muchas veces en la población, pero sí es una invitación a la participación ciudadana en la toma de decisiones importantes para nuestro país. Y ahí también preguntarte, Francisco, desde, bueno, el ejercicio del derecho, finalmente la legislación, ¿no? La aplicación de las leyes, ¿qué tan relevante es que un proceso constituyente en cualquier país, no solo en Chile, se abra de esta manera a la ciudadanía? ¿Es común? ¿Es esperable que ocurra de esta forma? ¿Podría ser un ejemplo? Porque en algún momento el primer proceso constituyente lo fue. No olvidemos que estuvieron los ojos del mundo poniendo a Chile como ejemplo producto de eso. Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que no es tan común en el mundo que los procesos constituyentes se abran a la ciudadanía, como decías tú, Camila. La verdad es que yo diría la regla general es todo lo contrario. Pocas veces las constituciones, que al menos siguen vigentes hoy, se redactan en democracias plenas. ¿Ya? Suele ocurrir, como ha ocurrido en el mundo, que las constituciones son elaboradas en contextos democráticos, digamos, al menos cuestionables o contextos derechamente autoritarios, ¿cierto? Como ocurrió también en nuestro país hace algún tiempo, y por tanto, ahí yo creo que radica uno de los principales valores, uno de los principales méritos del proceso que estamos viviendo hoy, que es como chilenos, como ciudadanía y como clase política también, hay que decirlo, fuimos capaces de encontrar una salida institucional totalmente democrática a una de las mayores crisis políticas que hemos sufrido durante los últimos quizás 30, 40 años, ¿cierto? Que como fue el estallido social y todo lo que el estallido social venía arrastrando o dejó ver, al menos el 18 de octubre, ¿cierto? Y me parece entonces que ahí radica uno de los valores más esenciales del proceso que estamos viviendo hoy. Y por eso es importante, nuevamente, que la gente tome conciencia, no solamente del momento histórico que estamos viviendo y del mérito que hemos tenido como país para tratar de cerrar este proceso de manera democrática, eh, sino también que tome conciencia de lo importante que es tener una constitución legítima, que es lo importante que es tener una constitución en la cual nos podamos encontrar, en la cual quizás podamos convivir, probablemente quizás distintos sectores políticos van a sentirse incómodos con algunas cosas de la propuesta, ¿cierto? Pero ahí radica también nuevamente la gracia de esto, que no sea una constitución, una propuesta que cierre todos los debates, ¿cierto? Sino que pueda abrir el debate legislativo, principalmente una vez que se promulgue, si es que se aprueba, para que en sede legislativa, en el Congreso, con las mayorías parlamentarias correspondientes, podamos ahí discutir si los debates probablemente más candentes o donde no hay mayor acuerdo hoy día en nuestro país. Entonces, repito, es importante que nos demos cuenta del proceso, del momento que estamos viviendo, y podamos, digamos, informarnos y participar activamente, pero participar, no solo por participar, porque el 17 de diciembre, perdón, el voto es obligatorio, no solamente por eso, sino conociendo los contenidos, conociendo lo que dice la propuesta, qué es lo que cambia respecto de la Constitución vigente. ¿Qué es lo que trae esta propuesta y que cambia respecto, por ejemplo, del proyecto de la Convención Constitucional el año pasado y el año antepasado, ¿cierto? ¿Cuáles son los contenidos, en una palabra? ¿Qué es lo que trae esta nueva propuesta? Y de acuerdo a eso, es importante entonces que nos formemos una opinión si es que queremos votar a favor o queremos votar en contra. Eso diría yo sobre esa pregunta, Camila. Sí, bueno, se habla de más de 1000 enmiendas también que presentaron estos consejeros electos democráticamente a la comisión de expertos que en primera instancia ya hizo este borrador. La diferencia también radica en que por lo menos hay 12 puntos base de los cuales no se mueven, y esta semana, bueno, se van a comenzar a votar esas enmiendas precisamente con algunas observaciones que incluso de los mismos expertos. Sabemos que aquí aparecen las discrepancias políticas sobre todo, pero por ejemplo ya apareció la polémica
polémica con respecto al rodeo como un deporte nacional. Y así yo creo que nos vamos a ir enterando día a día de las distintas situaciones que se van a ir negociando ahí, porque hasta ahora ha estado todo un poquito más silente. ¿Cómo ves tú ya este proceso en el manejo y en la votación de las enmiendas que hicieron los electos democráticamente consejeros? Sí, yo creo que a este proceso para levantar en cuanto a visibilidad y publicidad, por decirlo de algún modo, lo que le faltaba era política. Lo que le faltaba era política y con eso me refiero a conflicto político, a diferencias, a debates. Y eso es lo que hemos estado viendo durante los últimos días en este proceso, ¿cierto?, que se lleva a cabo en el ex Congreso en el centro de Santiago. Yo creo que esto ha sido un factor movilizador que ha servido para que la gente se entere al menos de que se están votando enmiendas, de que el Mm. proceso está vivo todavía, porque hay gente que cree que, en fin, que esto o que se suspendió o que terminamos con el anteproyecto de los expertos, ¿cierto?, que se aprobó en mayo. Eh, y la verdad es que este proceso sigue vivo y a eso le ha servido la inmersión de la política, de lo que conocemos como las diferencias políticas en la discusión de las enmiendas. Y eso es natural, lógicamente, porque dentro del Consejo hay diferencias políticas relevantes, ¿cierto? Hay distintas sensibilidades, distintos intereses, hay distintas ideologías en juego. Y por ello era natural esperar diferencias, conversaciones, discusiones, debates enconados al interior del Consejo, y eso es lo que hemos visto durante estos días, pero era totalmente, en mi opinión, esperable desde ese punto de vista, porque no solamente también hay que ser claro, no solamente hay izquierda y derecha dentro del Consejo, sino que también incluso dentro de la derecha hay distintas sensibilidades, hay distintas posiciones políticas, un alma más representada por, un alma más, digamos, más hacia la derecha, que la representada lógicamente por el Partido Republicano y sus 22 consejeros, que son una mayoría importante dentro del Consejo, pero también tenemos a Chile Vamos, ¿cierto? Tenemos a RN, tenemos a Evópoli, tenemos a la UDI, que incluso... Vamos a estar atentos a aquello y también, por supuesto, vamos a retomar el contacto con Francisco Medina, académico de la Facultad de Derecho de la UANDES, que está con nosotros acá. Gracias por esperarnos, pero teníamos que estar marcando esta contingencia. Mientras, por supuesto, retomamos esta conversación con respecto a lo que está pasando y lo que va a pasar esta semana ya con la votación de estas enmiendas, estimado. Eh, sí, la verdad es que como les decía, el conflicto político, el debate era muy esperable dentro del Consejo, dada la composición, eso en primer lugar. Y también ustedes me preguntaban sobre las enmiendas aprobadas ayer, en específico sobre esto del rodeo, de la cueca. Son enmiendas muy curiosas, ¿cierto? Muy particulares para una constitución, la norma fundamental de la República. La verdad es que en las constituciones del mundo es muy raro encontrar referencias tan específicas a un deporte o un baile nacional, eso es cierto. Y por eso llama la atención, ¿cierto? Llama la atención que se hayan aprobado este tipo de enmiendas que vienen naturalmente desde el sector más hacia la derecha, probablemente el Partido Republicano. Pero dicho eso, la verdad es que también hay que decir que esto se explica como una respuesta al espíritu que primó, al espíritu que imperó en la Convención Constitucional sobre los símbolos patrios, Mm. sobre lo que era la chilenidad, sobre la bandera, sobre los emblemas nacionales, durante el año pasado, ¿cierto?, al interior de la Convención. La verdad es que vivimos un año o 2 años, digamos, que es más o menos lo que duró el proceso con todas sus etapas, un par de años muy difíciles en este sentido, muy difíciles mirados desde la perspectiva de la tradición, de la esencia de lo que significa ser chileno, de los valores, de los emblemas, ¿cierto? Donde todo ello fue cuestionado, todo ello fue tratado de ser neutralizado por otro tipo de emblemas, de signos, de símbolos que querían anteponerse a nuestros símbolos patrios, ¿cierto? Y eso lógicamente que causó una reacción a nivel político y de hecho en el propio sector del oficialismo, en la propia izquierda,
esto fue revertido desde hace algunos meses hasta esta parte, ¿cierto? Porque vimos, por ejemplo, que los consejeros, el bloque de los consejeros oficialistas en el Consejo Constitucional se llama Unidad para Chile y su símbolo precisamente es un copihue, ¿ya? Mm, Es decir, hubo al sí. parecer un aprendizaje muy rápido dentro de los propios bloques oficialistas sobre lo difícil que era irse en contra de aquellas cosas que nos unen como chilenos, que generan identidad en la nación. Y esta enmienda, la del baile nacional y el deporte nacional, es simplemente una respuesta a lo que se quiso hacer en épocas que no son tan anteriores. Sí, Eso diría yo sobre el Francisco. rodeo y la cueca. Para ser súper específico, la primera enmienda que se aprobó ayer tiene que ver con lo que deben hacer todos los chilenos y chilenas. Dice: todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y arte, entre otros. Y la segunda enmienda refiere que el baile nacional es la cueca y su deporte nacional el rodeo chileno. Algunos consejeros, bien digo, dicen que estas son enmiendas que se presentaron de manera casi improvisada, que no se habían dado a conocer en ningún tipo de sesión previa. Preguntarte en la práctica, ¿en qué se traduce esto? En que este nuevo borrador de Constitución que vamos a tener que votar, si estamos a favor o en contra, en diciembre, el 17 de diciembre de este año, de manera obligatoria, va a tener dentro de sus artículos ¿esto ya queda de manera definitiva dentro de este borrador? Mm. Sí, aquí, por favor, me gustaría tomarme de tu pregunta para hacer dos distinciones. La primera, sobre el modo de presentación de esta enmienda, que como bien dices tú, fue, digamos, de manera yo no diría improvisada, pero sí muy cerca de la votación. Es decir, a 5 minutos de votar, la derecha llegó con esta enmienda del rodeo y la cueca y lo demás, ¿cierto?, que tú mencionaste, y eso causó cierta incomodidad y lógicamente, dentro del mundo del oficialismo y la izquierda. ¿Y por qué pasó esto? Porque la derecha lo que está haciendo es primero ponerse de acuerdo entre ellos, entre el sector de la derecha, para negociar los puntos que a ellos más les interesan, pero siempre dentro de Chile Vamos republicanos. Ese es el mundo donde se ponen de acuerdo, y una vez que se alcanzan acuerdos ahí, respecto de las enmiendas unidad de propósito, que son unidad de propósito significa que, digamos, metemos todas las enmiendas a la juguera y hacemos una nueva donde estemos todos de acuerdo, y esa, una vez que está lista en la derecha, se le presenta a la izquierda. Pero claro, ¿cuál ha sido el problema? Es que esa presentación a la izquierda sucede 5, 10 minutos antes de votar. Y la izquierda lo que reclama, y yo creo que reclama con razón, es que esa presentación, que es legítimo primero que la derecha se ponga de acuerdo, pero que le presente la enmienda a unidad de propósito un poco antes para que la izquierda tenga reales posibilidades de influir en esa enmienda a unidad de propósito y podamos lograr acuerdos transversales. Y eso yo creo que es una deuda que hasta ahora tiene pendiente el Partido Republicano y la derecha en general, y yo espero sinceramente que eso pueda ser corregido en las próximas votaciones que vienen durante esta semana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sobre en específico la enmienda que estamos comentando, eh, bueno, y yo diría que en primer lugar es importante, como está de moda hoy decir, desdramatizar la discusión sobre cuáles podrían ser las consecuencias jurídicas respecto de esta especificidad en el detalle de la artesanía, de la cueca, del baile, en fin, que repito, es muy llamativo, pero ojo, en los artículos 22 y 23 de la Constitución vigente, de la Constitución actual, nosotros encontramos los deberes de los ciudadanos respecto de honrar a la patria, honrar los emblemas nacionales, digamos, mostrar respeto hacia lo que significan los valores tradicionales, la esencia de ser chileno, ¿ya? Eso ya existe. Todo lo que yo estoy mencionando ya existe en los artículos 22 y 23 de la Constitución vigente, repito, de la Constitución actual, ¿ya? Sea que uno quiera decirle la Constitución del 80 o la del 2005, a mí esa discusión me da lo mismo, pero sí esto está vigente, está vigente. Entonces, yo aquí quisiera devolver la pregunta hacia las personas que en redes sociales se escandalizan un poco sobre esto. Yo quisiera preguntar cuánta gente se ha ido presa, cuánta gente ha sufrido consecuencias o siquiera de una multa
por haber deshonrado los emblemas nacionales o haber hablado en contra en redes sociales sobre la nación, sobre la bandera. Por favor, nosotros vimos en octubre del 2019 banderas negras, ¿cierto? Que querían reemplazar el lugar de nuestra bandera nacional u otros símbolos que a priori, al menos si me apuran, yo creo que deshonraban la identidad, ¿cierto? Los símbolos patrios. Sin embargo, hasta donde yo sé, nadie fue ni siquiera multado por enarbolar ese tipo de banderas, sino por otro tipo de delitos, o mejor dicho, por delitos, ¿ya? Por delitos como quema de mobiliario público privado, por incendio, ¿cierto? Por saqueo. Por esos delitos la gente sí sufrió consecuencias, pero no por, digamos, algo que se puede entender como un concepto muy abstracto que es deshonrar a la patria. Entonces, eso en primer lugar. Y respecto de esta enumeración, bien llamativa, bien particular, la verdad es que aquí vuelvo al punto que dije antes, es difícil encontrar en constituciones del mundo cuestiones como esta, ¿ya? Pero se explican como dije, una reacción muy explícita a lo que fue la Convención Constitucional, ¿cierto? Una reacción a eso, pero también por otro motivo, y acá ojo, el proceso constituyente hoy día está con tan bajos niveles de aprobación o de conocimiento ciudadano que hay ciertos sectores, sobre todo el Partido Republicano, más hacia la derecha, que necesitan enmiendas para salir a hacer campaña. Porque piensen ustedes, el tiempo de campaña dispuesto para este año es solamente de un mes, ¿ya? Y en un mes, ¿ustedes creen que es fácil remontar una diferencia de un 50, un 40, un 60% en contra? Es muy difícil. Por tanto, hay ciertos sectores dentro del Consejo que lo que quieren hacer es sacar enmiendas, por decirlo así, por favor entiéndanme la expresión, enmiendas campañeras, enmiendas, digamos que sean de fácil difusión, que en Rancagua la gente, en fin, pueda ver que el rodeo, en fin, digamos, ustedes me Claro. entienden, y de acuerdo a eso, entonces, generar energía política para tratar de revertir este escenario tan adverso en el que se encuentra, al menos a nivel eleccionario, el proceso actual, ¿cierto? Entonces, por eso también se explica, porque dado que el tiempo de campaña formal es muy corto, se necesita empezar a hacer campaña antes. Y, de acuerdo a algunos sectores, creen que estas enmiendas son, digamos, el punto perfecto para poder salir a hacer ese tipo de campaña política. Entonces, Ya. por eso así se explica, creo yo, esa enmienda. Va a depender siempre de la vereda en la cual estemos y cuando la política está inmersa, bueno, sabemos que ahí van apareciendo este tipo de instancias, nos pasamos de extremo a extremo y finalmente la ciudadanía se puede ir quedando con dos o tres cositas que les pueden gustar versus dos o tres cositas que no les pueden gustar de toda una constitución y que finalmente se van quedando con eso. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Muchísimas gracias, por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta la próxima y reiterar nada más que el 17 de diciembre el plebiscito de salida es obligatorio. Y aquí